Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 15. La habitación estaba a oscuras. La única luz se filtraba por la rendija de las cortinas. El aire olía a sudor y sexo, y las sábanas estaban enredadas alrededor de la pareja en la cama. Sus cuerpos estaban entrelazados en un frenesí de pasión, con la piel resbaladiza por el sudor y el deseo. Se desplomaron en un montón sudoroso y satisfecho, intercambiando besos perezosos mientras su respiración volvía lentamente a la normalidad. Las sábanas estaban hechas un desastre y necesitarían una ducha, pero ninguno de los dos se animaba a moverse aún. Shirou jaló a Mikoto así, sus cuerpos sudorosos se apretaban uno contra el otro. Ella apoyó la cabeza en sus brazos, con el corazón latiendo con fuerza por el esfuerzo. Él le pasó los dedos por el cabello, trazando suaves círculos en su cuero cabelludo. Mikoto entrecerró los ojos con una expresión codiciosa mientras inhalaba el aroma familiar, abrazando el calor. Shirou, soy una mujer tan mala. Con la cabeza apoyada en sus brazos, Mikoto le susurró suavemente al oído. Acabo de mentir. El tiempo de recuperación de Izanagi no es de 3 años, sino al oír esto, Shirou se quedó atónito por un momento. Luego, sonrió con indulgencia, dándole una suave palmadita en la frente a Mikoto y dijo en voz baja. Mikoto no es una mala mujer. Frente a la mirada cariñosa y confiada de Shirou, Mikoto, cuya mente estaba inusualmente sensible debido a la activación del Mangekyou Sharingan y el chakra especial que fluía a través de ella, mostró una expresión de puro disfrute en ese momento. Shirou, mis ojos se despertaron por ti, siempre estaré a tu lado. La voz de Mikoto se fue haciendo cada vez más suave, hasta que finalmente se convirtió en leves ronquidos. Shirou, tumbado en la cama y contemplando la figura que ahora dormía profundamente en sus brazos, no pudo evitar sonreír con cariño. Mikoto, tú también eres alguien a quien protegeré. Una mujer hermosa, gentil y de estatus, que incluso había desbloqueado el Mangekyou Sharingan para él. ¿Qué hombre podría negarse a eso? En ese momento, Shirou entrecerró los ojos, perdido en sus pensamientos. Desbloquear el Mangekyou Sharingan requería una inmensa agitación emocional. Despertar el ojo era solo el comienzo. Para manifestar plenamente sus poderes, aún se necesitaban emociones fuertes. Por eso las habilidades de cada Mangekyou Sharingan diferían. El Mangekyou Sharingan también fue llamado los ojos que reflejan el alma. Por ejemplo, Sasuke, desesperado por salvar a Karin de las llamas de Amaterasu, despertó a Kagutsuchi en su ojo derecho, extinguiendo las llamas negras. Obito, incapaz de aceptar la realidad, despertó a Kamui, una habilidad espacio-temporal que le permitía atravesar objetos. Shisui, deseoso de cambiar el destino de su clan, despertó a Kotoamatsukami, que le permitía alterar la voluntad de otros. En cuanto a Mikoto, en su desesperación y negativa a aceptar la muerte de Shirou, despertó el Mangekyou Sharingan, otorgándole la capacidad de manipular la realidad a través de Izanagi. Esta última técnica Uchiha, que normalmente le cuesta la vista al usuario, podría usarse a través del Mangekyou sin el inconveniente de la ceguera. Izanagi, Eso significa que ahora tengo 2 vidas reservadas. Por primera vez en mucho tiempo, Shirou mostró una expresión relajada. Su ojo derecho brilló con una fugaz luz carmesí, el patrón del Mangekyou Sharingan de Mikoto. Izanagi, tras activarse pero no activarse, ahora estaba sellado dentro de su Sharingan. Con la habilidad añadida despertada por Kusina, su declaración sobre tener 2 vidas en reserva no era una mentira. Tsunade estaba parada en la azotea con Orochimaru mientras el sonido de la lluvia resonaba a su alrededor. Apoyándose fríamente contra la pared, Tsunade dejó que la lluvia le empapara la cara, mientras Orochimaru reía roncamente en el lado opuesto. Tsunade, Kusina es una niña excepcional. Desde sus cadenas de sellado adamantinas hasta su constitución única, combinada con su talento en Fuinjutsu, y con las 9 colas que serán selladas dentro de ella en el futuro, incluso Orochimaru no pudo evitar maravillarse de su brillantez. Sin embargo, Tsunade resopló con impaciencia y dijo, Orochimaru, si tienes algo que decir, dilo. Sin inmutarse por la actitud directa de Tsunade, Orochimaru sonrió maliciosamente, lamiéndose los labios. Tsunade, la aldea quiere llamarte. Después de todo, las heridas en el frente ahora pueden ser atendidas por otros ninjas médicos, y además, parece que están ocurriendo algunos acontecimientos interesantes en la aldea. Para el ojo inexperto, la sonrisa maliciosa de Orochimaru podría parecer burlona, como si se estuviera burlando de Tsunade por haber sido llamada de vuelta después de que la pelea había terminado. Sin embargo, quienes conocían a Orochimaru sabían que su tono de preocupación era inusual.
Si te ignoraba por completo, era cuando realmente debías preocuparte. Tsunade, aparentemente sin sorprenderse, se burló, y su rostro se torció en una sonrisa burlona. Déjame adivinar, Orochimaru. ¿Te refieres a esos viejos de la aldea? Con el creciente peligro en el mundo ninja como excusa, ¿se preparan para investigar el poder del elemento madera? Sus palabras sorprendieron momentáneamente a Orochimaru, pero él comprendió rápidamente y rió roncamente, asintiendo levemente. El legendario poder del dios Shinobi, Hashirama Senju, quien puso fin a la era de los reinos combatientes y fundó el sistema de aldeas ninja. Los rumores sobre este poder bastan para inspirar admiración. Y ahora, con el repentino fin de la guerra del país de la lluvia, la tensión es palpable. Las aldeas de la nube oculta, la piedra y la niebla están insatisfechas con el abrupto final del conflicto. Su codicia y ansia de poder siguen sin ser satisfechas. Incluso Tsunagakure alberga resentimiento. Mientras hablaba, la expresión de Orochimaru se volvió sarcástica. La codicia y el deseo son las raíces de la guerra en este mundo. El supuesto fin de la Segunda Gran Guerra Ninja fue solo una supresión temporal de las llamas. Pero el fuego de la ambición está destinado a encenderse de nuevo. Por eso la aldea está tan ansiosa por perseguir el poder del dios Shinobi. La risa ronca de Orochimaru resonó mientras analizaba la dinámica del mundo ninja con escalofriante precisión. El período comprendido entre la Primera y la Segunda Gran Guerra Ninja fue de casi 20 años de paz, ya que la Primera Guerra había dejado a las aldeas principales completamente agotadas. Sin embargo, el intervalo entre la Segunda y la Tercera Guerra fue mucho más corto. Esto se debió a que, durante la Segunda Guerra, las aldeas principales aún no habían desatado todo su potencial. Sus ambiciones permanecieron insatisfechas, lo que hizo inevitable otro conflicto. «¡Qué excusa tan noble!», dijo Tsunade con frialdad. Ya había oído hablar de los altos funcionarios de la aldea que usaban el proyecto de liberación de madera como pretexto. Muchos en el ya debilitado clan Senju se habían dejado tentar por la idea. La visita de Orochimaru hoy no fue más que un recordatorio para ella. ¿Y tú qué, Orochimaru? Ante la pregunta de Tsunade, Orochimaru no se molestó en ocultar sus intenciones. Soltó una risita ronca y dijo: yo. Naturalmente, estoy aquí para entregar el mensaje de los ancianos. Y, por supuesto, no puedo resistir la tentación de estudiar yo mismo el poder del dios Shinobi. El carácter de Orochimaru era de una ambición desmedida. Nunca ocultó sus deseos y los persiguió a su manera. Así que tú también te uniste a ellos, dijo Tsunade con una sonrisa fría. A pesar de su desagrado por los ancianos de la aldea, en secreto agradeció el recordatorio de Orochimaru. Cuando regrese me uniré a ellos. Sus palabras silenciosas se quedaron en la lluvia, pillando a Orochimaru desprevenido. La observó mientras descendía del tejado. Tras un instante de silencio atónito, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras se lamía los labios. Tsunade, ¿por fin también buscas poder? Esto va a ser muy interesante. La risa áspera y siniestra de Orochimaru resonó por la azotea. El comportamiento inusual de Tsunade lo dejó a la vez sorprendido y emocionado. Entre los Sannin, Tsunade siempre había sido la menos impulsada por el poder. Nacida en una familia privilegiada, actuaba según sus caprichos, y rara vez buscaba la fuerza por sí misma. Pero ahora, Orochimaru vio en ella un nuevo hambre de poder. Cuando alguien tiene una meta, su determinación se multiplica por 10. Con Tsunade uniéndose personalmente a la investigación de la liberación madera, Orochimaru estaba seguro de que el progreso del proyecto se aceleraría rápidamente. Mientras llovía a cántaros, las figuras en la azotea desaparecieron. Al regresar a su habitación, Tsunade activó de inmediato una barrera. Rodeada de intrincados instrumentos, abandonó su anterior comportamiento. Su rostro ahora era frío y resuelto. No pararán, ¿verdad? Un plan tras otro. Parece que mientras exista el clan Senju, esos viejos tontos nunca estarán satisfechos. Desde Nawaki hasta los acontecimientos en la Tierra de Hierba, ella había soportado en silencio por el bien de la aldea, a pesar de su ira y amargura. Pero esta vez, ya fue suficiente. Primero, se habían centrado en Uzumaki Kushina. Ahora, se dirigían al proyecto de la liberación de madera. La ira y la decepción de Tsunade habían llegado a su punto máximo. Esto también formaba parte del plan de Uchiha Madara. Había logrado que Tsunade, la nieta de Hashirama, viera la oscuridad que se ocultaba en el liderazgo de la aldea. Señora Tsunade, la aldea aún no nos ha dado una explicación por el incidente anterior, y ahora esto. Dijo enojado un jonin de mediana edad llamado Senjumoku en una reunión secreta. Señora Tsunade, ya se han acercado a muchos miembros del clan. ¿Cómo pudieron hacer esto?
Ante la ira de Senjumoku, Tsunade mantuvo la calma y respondió. El poder de la liberación de madera del abuelo es una tentación a la que nadie puede resistirse, ni siquiera yo. Mucha gente del clan ha sido tentada. Incluso si yo no estuviera de acuerdo, esa gente lo defendería, porque llevan el apellido Senju. Y yo, Tsunade, no heredé el apellido Senju. Esa es la razón. Ante la sarcástica mención de Tsunade sobre el tema del apellido, la expresión de Senjumoku cambió de inmediato. Presa del pánico, agitó las manos y explicó. Señora Tsunade, no me malinterprete. El plan de entonces lo decidió el propio primero Kage. Una parte del clan fue a servir al daimi del País del Fuego, otra se quedó en la aldea y los forasteros restantes con linaje diluido se integraron a la aldea. Para llevar a cabo este plan hasta el final, el primero Kage incluso dio el ejemplo al afirmar que su linaje, a través de Lady Mito, formaba parte del linaje diluido. Todo fue por el bien del clan. Por eso tu linaje, Lady Tsunade, no heredó el apellido Senju. Senjumoku, nervioso, continuó explicando, aunque sus ojos delataban un destello de ira. Señora Tsunade, debe creerme. Aunque su linaje no heredó el apellido Senju, ¿quién en todo el clan se atrevería a cuestionar la pureza de su sangre? Si alguien lo hace, me encargaré yo mismo. Tsunade, sin embargo, permaneció impasible ante las intensas emociones de Senjumoku. Agitó la mano con desdén. ¿No lo ves? La policía Uchiha tiene 2 capitanes adjuntos. Uno es el hijo del líder del clan y el otro es Uchiha Shirou. Ahora, el clan Senju se enfrenta a esta situación. En ese momento, Tsunade se rió de sí misma y añadió. ¿Saben cómo jugar sucio, no? Provocando conflictos internos tanto en el clan Senju como en el Uchiha. 2 capitanes adjuntos de la fuerza de policía Uchiha, junto con la tentación de la investigación de la liberación de madera de Senju, este fue un intento de sembrar discordia dentro de los 2 grandes clanes. Señora Tsunade, quédese tranquila. La voz del clan Senju siempre provendrá de su linaje, el linaje del primero Kage. Nadie más tiene derecho a hablar por nosotros. Declaró Senjumoku, furioso. Pero Tsunade le hizo un gesto para que se fuera. Basta. Si esos viejos tontos quieren jugar, sigamos el juego. No pienses ni por un segundo que los Senju están acabados. Shirou es muy astuto. Cuando surgió en la aldea la propuesta de capitán adjunto, decidió ignorarla de inmediato y se quedó en el frente, dejando que ese mocoso de Fugaku regresara. Al ver la expresión de confianza en el rostro de Tsunade, Senjumoku frunció el ceño mientras Tsunade se acercaba a una máquina sofisticada. Dudó antes de preguntar en voz baja. Entonces, señora Tsunade, ¿qué planea hacer? Yo. Tsunade abrió la máquina frente a Senjumoku, luego miró hacia arriba y sonrió. Ya que quieren investigar el poder de mi abuelo, como su nieta, ¿cómo puedo no estar presente? Al escuchar esto, los ojos de Senjumoku se abrieron en estado de shock, su mente dio vueltas como si hubiera explotado. Tsunade iba a unirse al proyecto de investigación. Mientras su cerebro zumbaba, Senjumoku de repente se dio cuenta de algo y asintió con entusiasmo. Señora Tsunade, qué sabia es usted. Si participa, todo el clan Senju se unirá y dejará de ser influenciado por fuerzas externas. Con su experiencia en ninjutsu médico. Si el poder del primero Kage es verdaderamente restaurado, creo que nadie más que usted, Lady Tsunade, es digno de ejercerlo. Esta fue una contramedida brillante. Los superiores de la aldea habían utilizado un complot abierto para dividir al clan Senju, pero Tsunade no solo aceptó su plan, sino que también decidió unirse a la investigación, neutralizando efectivamente su plan. Con las capacidades e influencia de Tsunade, ella se convertiría naturalmente en la principal responsable del proyecto. Todos los involucrados tendrían que seguir su ejemplo, y cualquier progreso logrado con este poder beneficiaría primero al clan Senju. Internamente, nadie en el clan Senju se atrevería a expresar su desacuerdo. Como Senjumoku no pudo evitar admirarla, Tsunade lo despidió con impaciencia. Está bien, ve a comunicarle mi decisión a la aldea. Regresaré en un rato. Entendido. Tranquila, señora Tsunade. Senjumoku se fue emocionado, ignorando por completo el líquido blanco dentro de la máquina y los diversos informes de datos que se mostraban en la pantalla, probablemente porque no los entendía. Tras irse, Tsunade bajó la cabeza y observó el líquido blanco del tubo de ensayo y los datos de los informes. Sus ojos marrones brillaron con una luz escalofriante. Justo como pensaba. Este es el poder de mi abuelo. Parece que ciertos viejos tontos del pueblo llevan mucho tiempo investigando en secreto el proyecto de liberación de madera.
En ese momento, el rostro de Tsunade se torció en una sonrisa, pero sus ojos ardían con fría furia. La noche anterior, cuando una barrera se rompió y un par de manos emergieron del subsuelo para detenerla, no notó ningún rastro de evidencia, algo que podía atribuir a una habilidad ninja única. Pero cuando le cortó la muñeca a su atacante, no pudo encontrarla en el campo de batalla. Solo encontró cerca de su tobillo unas gotas de un líquido pálido. Este descubrimiento la dejó impactada. No era sangre roja. Además, la sangre pálida contenía un poder familiar. Tras recolectarla en secreto e investigarla, sus sospechas se confirmaron. Poder de liberación de madera, infundido con las células de su abuelo, el primer Hokage. Ridículo. Qué broma más enfermiza. En la habitación en penumbra, los hombros de Tsunade temblaron al bajar la cabeza. Unas lágrimas cristalinas cayeron al suelo, y su risa burlona resonó por el espacio. ¡Qué broma tan grande! Abuelo, tío abuelo. La aldea por la que dieron sus vidas ha cambiado. Se han vuelto contra su clan, contra su familia. Incluso la gente de la aldea. La voluntad del fuego da risa. Dicen que los Uchiha son malvados, pero lo que veo son Uchiha luchando desesperadamente para proteger a sus camaradas, mientras que quienes dicen proteger la aldea se esconden en las sombras. Su voz ronca y cargada de dolor resonó por toda la habitación. La mirada gélida de Tsunade se fijó en el tubo de ensayo con líquido blanco y el informe de datos que tenía en la mano. Recordó cómo Shirou le había advertido repetida y sutilmente que se mantuviera alerta. Shirou siempre supo que la aldea tenía la intención de atacar tanto al clan Senju como al clan Uchiha, pero aún así cargó con el peso solo, soportándolo todo por sí mismo. Incluso al final, seguía pensando en el pueblo. Lo siento, chicos, mentí. Shirou ya se acuesta con Mikoto en los primeros capítulos. Pero no añadí escenas subidas de tono porque Shirou era demasiado joven. Es muy raro, la verdad. Escena 1. En el baño, cuando Mikoto despertó por primera vez su Sharingan. Escena 2. Cuando Mikoto usó el jutsu de transformación como Kusina. Konoha. Dentro de la oficina del Hokage, estaban reunidos Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado, Koharu Utatane y Danzo Shimura, los principales líderes de Konoha. Aunque la guerra había terminado, las expresiones en los rostros de todos todavía eran pesadas. Debido a que esta guerra no desató la ambición ni el poder, el mundo shinobi parece pacífico. Pero, en realidad, aún se tambalea al borde del conflicto. Solo le falta una chispa que reavive las llamas. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, habló con una expresión grave, dejando al descubierto la precaria situación del mundo shinobi. En otras palabras, la Segunda Guerra Mundial Shinobi había terminado de forma anticlimática, pero las brasas de la guerra podían reavivarse en cualquier momento con tan solo una pequeña chispa. En medio de la atmósfera sombría, Danzo Shimura rompió el silencio con una voz fría. Hiruzen, por ahora, mantener la estabilidad en el mundo shinobi es nuestra prioridad. La raíz hará todo lo posible para provocar conflictos entre las demás aldeas, como las tensiones entre Iwagakure y Kumogakure. Incluso siendo una figura agresiva, Danzo comprendió completamente la imposibilidad de que Konoha se enfrentara a las 4 aldeas shinobi principales simultáneamente. Como líder de la organización Raizanbu, Danzo decidió asumir la tarea más difícil y sombría. Al ver esto, la expresión de Hiruzen Sarutobi se suavizó con una inusual expresión de aprobación y asintió solemnemente. Cuento contigo, Danzo. Los Anbu también cooperarán con Root. Las principales aldeas shinobi ya estaban plagadas de tensión y rencores. Provocar guerras era algo en lo que los shinobi de cada aldea eran expertos. Al observar el entendimiento tácito entre Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura, Omura Mitokado y Koharu Utatane no pudieron evitar mostrar raras expresiones de alivio. Pero entonces, el tono de Danzo cambió bruscamente. Sin embargo, hay un asunto más en juego. El proyecto de liberación de madera. El mismo Danzo, que acababa de expresar su voluntad de sacrificarse por Konoha, de repente reveló un brillo siniestro en sus ojos cuando planteó este tema crítico. Al oír esto, Omura Mitokado y Koharu Utatane también se pusieron serios. Koharu habló en voz baja. Hiruzen, ¿planeas seguir adelante con esto? Si el clan Senju recupera este poder, y sumado a la manipulación Uchiha, podría sembrar el caos en Konoha. Instintivamente, volvieron a su práctica habitual de culpar a los Uchiha por cualquier problema potencial. Cualquier cosa remotamente relacionada con los Uchiha era vista como una amenaza. En comparación con las excusas de Omura y Koharu, Danzo fue mucho más directo. Hiruzen, si bien incluir al clan Senju en este plan era parte de la estrategia, el acuerdo de Tsunade nos tomó completamente por sorpresa. El clan Senju puede estar débil ahora, pero están unidos en este asunto.
Si los Senju obtienen el control del proyecto de liberación de madera, este poder se volverá incontrolable. Aunque el proyecto de liberación de madera fue idea suya, anticiparon que Tsunade nunca aceptaría participar. El plan fue diseñado para explotar las divisiones internas del clan Senju. Después de todo, con la personalidad de Tsunade, su negativa habría provocado insatisfacción entre los Senju, creando conflictos internos. Nadie esperaba que Tsunade aceptara de forma tan inesperada, descarrilando por completo su estrategia para debilitar y dividir al clan Senju. Ahora, en lugar de debilitar a los Senju, el plan parecía estar escapándose de su control. Hiruzen Sarutobi frunció el ceño profundamente ante esto, su voz pesada. Todos conocemos la personalidad de Tsunade. Es imposible que acepte esto así como así. Es inesperado. Los ojos de Koharu se entrecerraron mientras hablaba bruscamente. Hiruzen, ¿estás diciendo que hay alguien detrás de ella? La oficina se sumió en un tenso silencio. Los rostros de todos se ensombrecieron al pensar en una sola persona, Mito Uzumaki. Solo ella pudo persuadir a Tsunade. Solo ella pudo ejercer tal influencia. En la atmósfera opresiva de la oficina, Hiruzen finalmente exhaló una bocanada de humo y rompió el silencio. El proyecto de liberación de madera debe continuar. Dado que Tsunade aceptó, es apropiado que sea ella quien lo lidere. Hiruzen. Eso es demasiado peligroso. Omura y Koharu golpearon la mesa con fuerza, oponiéndose de inmediato a la sugerencia. La idea de que el clan Senju recuperara su fuerza máxima y dominara la liberación de madera llenó sus mentes de miedo. Tsunade es demasiado imprudente. Si los Senju se apoderan de este poder, Konoha y todo el mundo shinobi podrían sumirse en el caos. Para ellos, cualquier poder que no pudieran controlar era inherentemente una amenaza para la aldea. Pero cuando Omura y Koharu expresaron sus objeciones, Danzo dejó escapar una risa fría. ¿Te asusta esto y aquello antes de que el plan siquiera haya comenzado? El proyecto de liberación de madera será liderado por Root. Tsunade es solo una figura decorativa. Los resultados finales pertenecerán solo a Konoha. Al ver la actitud resuelta de Danzo, Hiruzen Sarutobi dejó escapar un extraño suspiro de alivio, con una pizca de aprobación brillando en sus ojos. Como era de esperar, en los momentos críticos, siempre podía contar con Danzo. Después de todo, la organización raíz, la parte oscura de Konoha, existía para manejar asuntos que no podían ver la luz del día. Danzo, el proyecto de liberación de madera debe continuar. Tú lo supervisarás y te asegurarás de que se mantenga bajo control. El tono firme pero ambiguo de Hiruzen dejó en claro que le estaba dando a Danzo plena autoridad para manejar el proyecto. Los dos hombres habían desarrollado un entendimiento tácito desde hacía mucho tiempo. Danzo sabía exactamente a qué se refería Hiruzen. Si algo salía mal, Root asumiría la culpa. No te preocupes. Los experimentos de liberación de madera se realizarán íntegramente en los laboratorios de Root. Nadie podrá arrebatarnos nada. La fría sonrisa de Danzo se profundizó. La participación de Tsunade solo aceleraría los experimentos. ¿Y los resultados? De ninguna manera los dejaría a nadie más. Una vez que dominara el poder del elemento madera, el puesto de Hokage sería inevitablemente suyo. Hiruzen también asintió en silencio. El poder del elemento madera no era tan fácil de dominar. Incluso Tobirama Senju lo había estudiado y finalmente abandonó la investigación. Si se lograba algún avance, los laboratorios de Root estarían bajo la atenta mirada de los Anbu, asegurando que los resultados permanecieran bajo su control. ¿Y qué pasa con el Senju? Desde el principio, involucrar a los Senju en el proyecto fue solo una cuestión de apariencias. Al fin y al cabo, los Senju aún existían, y su aprobación era necesaria por formalidad. De lo contrario, si Konoha fuera descubierto experimentando en secreto con las técnicas prohibidas de los grandes clanes, esto traería graves consecuencias. Un pequeño pueblo en la tierra de la lluvia. Bajo el cielo sombrío seguía cayendo una llovizna. Nagato, tus padres fueron asesinados por ninjas de Konoha, ¿no? La voz tranquila resonó, con un matiz de certeza. Esto hizo que Nagato, quien acababa de terminar su entrenamiento en el bosque cercano, se quedara paralizado. A su lado, la expresión de Konan se tornó ansiosa, sin saber cómo responder. Apoyado en un árbol, Uchiha Shirou lo observaba con calma. El corazón de Nagato se encogió. En los últimos meses, había llegado a ver a este hombre como alguien increíblemente importante para él. Sí. La voz ronca de Nagato rompió el silencio, llena de amargura. No sabía qué le aguardaba, pero no se atrevía a mentirle a quien le había mostrado el camino. Para su sorpresa, Shirou no reaccionó como había imaginado. En cambio, contempló el cielo nublado con el rostro lleno de melancolía.
La codicia y el deseo conducen a guerras que satisfacen las ambiciones de los poderosos, mientras que la gente común es la que más sufre. Nagato, lamento lo que has pasado. Al escuchar esto, los ojos de Nagato se humedecieron de emoción, mientras Conan, de pie junto a él, miraba a Shirou con gratitud. Shirou era la persona más importante en su vida y Nagato era su compañera. Probablemente ya lo habrás notado, ¿no? La voz tranquila de Shirou rompió el silencio de nuevo, ensombreciendo las expresiones de Nagato y Conan. Por supuesto, lo habían notado. Recientemente, Konoha se había retirado del campo de batalla, dejando al país de la lluvia sumido en el caos. Al mismo tiempo, Shirou había comenzado a enseñarles ninjutsu avanzado. Anteriormente, solo habían sido entrenados como ninjas básicos, pero incluso la gente común entendía la importancia del ninjutsu. Tengo que volver a Konoha. Ustedes dos, Shirou se quedó callado, bajando la mirada para observarlos. Finalmente, sus ojos se posaron en Nagato. Negó con la cabeza y dijo, lo siento, Nagato. No puedo llevarte de regreso a Konoha. Esta frase hizo temblar levemente a Nagato, pero una cálida sensación lo inundó. Se apartó el pelo rojo, revelando sus misteriosos ojos morados de Rinnegan. Señor Shirou, ¿es por estos ojos? Desde que reveló su Rinnegan, Shirou ya le había contado sobre el poder legendario y el significado de estos ojos, por lo que Nagato entendió completamente la razón. En este mundo ninja lleno de conflictos, ni siquiera mi aldea es tan idílica como te imaginas. Si te llevara de vuelta, no podría protegerte. Señor Shirou, si es posible, estoy dispuesto a darle estos ojos. Nagato dijo con sinceridad, completamente inconsciente de lo impactantes que fueron sus palabras para el Setsu blanco oculto, quien abrió los ojos con incredulidad. ¿Es posible regalar estos ojos con tanta naturalidad? Idiota, no digas tonterías. De repente, Shirou se rió y lo regañó, luego sacó un libro rojo de su bolsa de herramientas ninja y lo arrojó. El último volumen. Escribí que si el legendario Rinnegan apareciera, transformaría el mundo ninja. No me decepciones. Entrena duro para que algún día pueda ver cuán fuertes son los ojos legendarios que pueden traer paz a este mundo turbulento. Con el libro en sus manos, los ojos de Nagato se humedecieron ligeramente. Señor Shirou, yo te he enseñado todo lo que he podido. Solo tengo una petición. Ya que posees estos ojos, debes traer un cambio al mundo ninja. Así que mi petición es, no te limites a una sola aldea o nación. En ese momento, Shirou entrecerró los ojos y miró al cielo lejano. Las nubes oscuras a lo lejos comenzaron a dispersarse, revelando el sol de la mañana. Tus ojos deben enfocar todo el mundo ninja, como este sol naciente. Tus ojos deben traer luz y amanecer al mundo ninja. Amanecer. La voz resuelta de Shirou resonó, dejando a Nagato atónito. Nunca imaginó que Shirou tuviera tantas expectativas puestas en él. Sin embargo, mientras miraba el sol naciente en la distancia, Nagato se sintió sorprendido y un poco asustado. Temía no poder cumplir con las expectativas de Shirou. Nunca soñó con cambiar el mundo ninja. Solo quería proteger a sus compañeros y vivir en paz. Al ver las expresiones tímidas de Nagato y Conan, Shirou suspiró interiormente. Como era de esperar, ninguno de los dos tenía ambiciones tan grandes. En la historia original, Yaiko era quien tenía ideales y aspiraciones. Tras su muerte, Nagato simplemente perseveró en esa voluntad por culpa y dolor, mientras que Conan simplemente quería proteger a sus compañeros. Un regalo de despedida. En ese momento, Shirou rió entre dientes y arrojó con indiferencia una caja de cristal. Cuando Nagato la atrapó, se quedó atónito, mirando el regalo con cierta confusión. Shirou se cruzó de brazos y bromeó con una sonrisa. Estos son unos lentes de contacto especiales que preparé para ti. Recuerda, hasta que tengas la fuerza para cambiar el mundo ninja, no reveles tu mirada a extraños. De lo contrario, solo traerán desastre. Ante la severa advertencia de Shirou, Nagato bajó la cabeza para mirar el regalo en sus manos, sintiendo calidez en su corazón. El Rinnegan, los ojos legendarios del sabio de los 6 caminos, pero Shirou no se dejó tentar por ellos. En cambio, le enseñó ninjutsu a Nagato y lo guió. En ese momento, una risa fuerte y alegre resonó desde lejos, haciendo que Shirou mirara hacia el río con una mezcla de exasperación y diversión. A lo lejos, Yaiko seguía a Jiraiya con una mirada de admiración, entrenando diligentemente como un ninja ordinario. Al ver esto, Nagato pareció volverse más cauteloso, bajó la cabeza y rápidamente se puso los lentes de contacto disfrazados. Cuando Shirou los vio, entrecerró los ojos ligeramente. ¿Sería el destino? Yaiko se había encontrado con Jiraiya y, a juzgar por la situación, Jiraiya lo estaba guiando en su entrenamiento. Jaja, Shirou, escuché que regresas.
Jiraiya saltó del agua, riendo con ganas mientras se acercaba a Shirou. Detrás de él, Yaiko jadeaba con dificultad. Jiraiya-san, ¿de qué se trata esto? A estas alturas, la reputación y fuerza de Shirou ya no requerían que se dirigiera a Jiraiya con excesiva formalidad. A Jiraiya no le importó, riendo con naturalidad. Así son los Uchiha. Cuando tienes suficiente fuerza, te mantienes como iguales sin necesidad de exigirlo. Tsunade y Orochimaru regresan a la aldea, dejándome solo en el país de la lluvia. Este niño es uno de los muchos afectados por la guerra, así que lo he tomado como discípulo y le estoy enseñando habilidades de supervivencia. Mientras Jiraiya reía, Yaiko dio un paso al frente con respeto y se inclinó ante Shirou. Señor Shirou. La mirada de Yaiko entonces se dirigió a Nagato y Conan, y los tres se hicieron a un lado con tacto para darles algo de espacio a los adultos. Apoyado contra un gran árbol, Jiraiya suspiró con nostalgia. El tiempo vuela. Al menos la guerra finalmente terminó. Shirou asintió levemente pero no compartió el optimismo de Jiraiya. Pero esta guerra terminó demasiado abruptamente. Parece que el mundo ninja ha vuelto a su estado anterior a la guerra. De lo contrario, la retirada del país de la lluvia no habría sido tan rápida. Shirou habló sin rodeos sobre la situación actual. Konoha no quería provocar un conflicto, pero al mismo tiempo se resistía a ceder los recursos del país de la lluvia. En la superficie, muchos shinobi habían sido llamados de regreso, pero en realidad, áreas clave todavía estaban bajo el control de Konoha. Saquear recursos. De eso se trataba siempre el mundo ninja. Jiraiya suspiró profundamente. Así es la guerra. Pensaba quedarse para recopilar información sobre la tierra de la lluvia. Shirou miró a Jiraiya sin mostrar ninguna emoción. En la historia original, Jiraiya permaneció en la aldea de la lluvia durante 3 años por supuesta compasión. En ese momento, Jiraiya ni siquiera había descubierto el Rinnegan de Nagato y la situación política del mundo ninja no era particularmente favorable. Así pues, la decisión de Jiraiya de quedarse también conllevaba motivos ocultos por parte de Konoha. Uno debía reunir información sobre la tierra de la lluvia y el otro debía supervisar las operaciones de Konoha allí. Después de todo, en comparación con Tsunade, que era del clan Senju, y Orochimaru, que tenía sus actividades excéntricas, la personalidad de Jiraiya lo convertía en la opción más confiable. Mientras Shirou y Jiraiya continuaban su intercambio, Nagato, Yaiko y Conan estaban charlando y riendo junto al lago. Junto al lago. Nagato, Conan, aunque la guerra ha terminado, la agitación en el país de la lluvia no ha cesado. ¿Les gustaría unirse a mí? Juntos, podemos establecer la paz en el país de la lluvia. La radiante sonrisa de Yaiko exudaba un carisma único mientras extendía una invitación a los 2 huérfanos de guerra de la tierra de la lluvia. Sin embargo, Conan respondió con una sonrisa de disculpa. Lo siento, Yaiko. Seguiré al señor Shirou de vuelta. Sus palabras sorprendieron a Yaiko, dejando su sonrisa congelada momentáneamente. La mirada de Conan, arrepentida pero distante, lo atravesó, posándose en la figura vestida de blanco apoyada en un árbol a lo lejos. Para ella, esa figura parecía encarnar todo su mundo. Cuando Yaiko vio la mirada de Conan, pareció comprender algo y no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Las emociones incipientes que aún no había expresado ya estaban sepultadas en el polvo. Cuando se volvió hacia Nagato en busca de consuelo, Yaiko recibió la misma sonrisa de disculpa. Planeo quedarme aquí en la aldea y entrenar con el señor Uchiha Yashiro. Después de todo, todavía estoy demasiado débil. Shirou había dejado a alguien a cargo de la aldea, Uchiha Yashiro, quien también había tomado a Nagato bajo su protección. 2 rechazos consecutivos dejaron a Yaiko rascándose la cabeza con incomodidad, sin comprender qué había pasado. Podía entender la decisión de Conan, pues su lealtad había sido evidente desde el principio. Pero Nagato, si no iba a regresar, ¿por qué? Ante la mirada perpleja de Yaiko, Nagato esbozó una leve sonrisa forzada. Porque la tierra de la lluvia es mi hogar. La respuesta de Nagato pareció iluminar a Yaiko, pero Yaiko permaneció inconsciente de los pensamientos guardados en el corazón de Nagato. El señor Shirou lo dijo. No debo revelar mis ojos a nadie. Bajo la influencia de Shirou, Yaiko, Conan y Nagato tomaron caminos divergentes en la vida. Conan y Nagato no habían forjado un vínculo profundo con Yaiko. Especialmente después de descubrir los secretos de su Rinnegan, Nagato había desarrollado cierta cautela hacia los demás. Más importante aún, Nagato había empezado a ejercer poder. Ya no era el chico débil y hambriento al que se podía conquistar con un simple trozo de pan. Jaja, está bien. Todos estamos en el país de la lluvia, y Conan vendrá de visita cuando tenga tiempo.
La sonrisa confiada de Yaiko, que irradiaba su encanto natural, logró aliviar la atmósfera incómoda. Sin embargo, a pesar de las apariencias, la relación entre los tres ya había cambiado. La intervención de Shirou había alterado irreversiblemente sus destinos. Cuando las personas están en su punto más débil, es más fácil llegar a su corazón. Pero una vez que se fortalecen, incluso alguien tan bondadoso como Nagato ve instintivamente a Yaiko como compañero solo por sus nuevas habilidades ninja. Así es la naturaleza humana. Los tres contemplaron uno de los raros amaneceres en la tierra de la lluvia, sus rostros iluminados con sonrisas de esperanza en el futuro. Yaiko, ahora estudiante de Jiraiya, creía que algún día se convertiría en un poderoso ninja. Conan, aunque entristecida por la despedida, encontró consuelo al regresar a la aldea junto a la persona que más admiraba. Nagato también sonrió, sintiendo la calidez del cuidado y la protección. Aunque aún no estaba seguro del panorama completo, sabía una cosa: había matado ninjas de Konoha. Sin embargo, el señor Shirou no lo había culpado. En cambio, Shirou lo había protegido gracias a sus ojos legendarios e incluso había conseguido que alguien lo guiara. Este cuidado familiar llenó a Nagato de anhelo. Debajo del árbol, Jiraiya miró a Shirou con su habitual sonrisa juguetona antes de lanzarle un pergamino, riendo a carcajadas. No hay necesidad de agradecerle a este gran sabio. Esta es una de mis técnicas secretas. Al mirar el pergamino en su mano, Shirou se sorprendió. Era Red Legis. El ninjutsu defensivo secreto de Jiraiya endureció su cabello convirtiéndolo en púas como agujas, envolviendo todo su cuerpo en una capa protectora. Era una técnica de rango B, y también había una variante ofensiva. Jaja. Hace tiempo que noté tu estilo de lucha imprudente, Shirou. Te falta ninjutsu defensivo. Jiraiya se rió de buena gana, pero en medio de su risa, Shirou captó una pizca de incomodidad. Si bien Jiraiya era un buen hombre, no era del tipo que revelaba casualmente sus técnicas secretas, especialmente uno de sus jutsus característicos. Jiraiya-san, ¿esto es por el título de Sannin que ha estado circulando? La sonrisa significativa de Shirou hizo que Jiraiya se rascara la cabeza torpemente. Sabía que la situación no era precisamente honorable, pero no era algo que pudiera controlar. El título ya se había extendido. Para suprimir la fama de Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha, el tercer Hokage y sus consejeros habían publicitado deliberadamente las hazañas de Tsunade, Orochimaru y Jiraiya en el campo de batalla del país de la lluvia, marcándolos como los Sannin legendarios. Al hacerlo, eclipsaron las contribuciones de Uchiha Shirou, Uzumaki Kushina y, hasta cierto punto, Uchiha Mikoto, quienes también habían desempeñado papeles importantes en la segunda mitad de la batalla contra Ans de la Salamandra. Después de todo, dos de ellos eran Uchiha, y el tercero era el Jinchuriki del 9 colas. La excusa oficial: estábamos protegiendo a los Jinchuriki. Shirou aceptó y sonrió. En ese caso, gracias, Jiraiya-san. Sin dudarlo, Shirou aceptó la técnica defensiva. Jiraiya simplemente lo compensaba por su culpa. Después de todo, durante su pelea contra Ans, Jiraiya sintió que había perjudicado a Shirou. Atribuirse el mérito después solo lo hizo sentir peor. Parece que el líder del clan Uchiha ha aceptado tácitamente las tácticas de represión del tercer Hokage. Después de todo, el joven líder del clan aún no ha asumido el poder. Entrecerrando los ojos, Shirou pensó en lo inusual que era esta situación. ¿Los Uchiha normalmente permitirían que los líderes de la aldea reprimieran a su clan? Improbable. A menos que, el propio líder del clan lo hubiera consentido. Esto explicaría el descontento que se está gestando entre los Uchiha en el frente. Pensando en esto, Shirou miró el sol naciente y una sonrisa se formó en sus labios. Entiendo que estés allanando el camino para el futuro de tu hijo. Desafortunadamente, tu visión es demasiado estrecha. Solo ves la superficie, pero no te das cuenta de cuántas élites Uchiha me apoyan ahora. Irónicamente, la represión le había beneficiado. Las élites Uchiha en el frente comenzaban a aliarse con él, cada vez más insatisfechas con las decisiones del líder del clan. Tómate tu tiempo. El cuerpo del líder del clan no resistirá mucho más. Shirou entrecerró los ojos, dándose cuenta de que quizá ni siquiera necesitara actuar. El clan Uchiha se estaba poniendo en sus manos. ¿Y Fugaku Uchiha? Shirou volvió a sonreír. Creía que este joven heredero, demasiado leal y reacio a los conflictos, acabaría desmoronándose bajo la creciente presión. Konoha, clan Uchiha. Padre. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Estás pisoteando el honor del clan Uchiha. Dentro de la habitación, el normalmente sereno Fugaku Uchiha estaba enfurecido y se enfrentó a su padre, el actual líder del clan Uchiha.
Al mirar a su hijo, el rostro del mayor líder Uchiha mostraba culpa, pero su voz se mantuvo firme. Fugaku. Tu carácter firme me asegura que el clan estará a salvo en tus manos. En cuanto a Shirou-kun, admito que es un genio. Pero también es más testarudo y fanático que la anciana Setsuna. Es demasiado peligroso, no se puede negar. Si tiene éxito, podría llevar al clan Uchiha a un futuro aún mayor. Pero si fracasa, sería una catástrofe total. El anciano patriarca del clan Uchiha habló con calma, aunque su tono tenía una innegable carga. Tenía sus propias consideraciones egoístas, pero también tuvo en cuenta las personalidades de los dos hombres involucrados. Fugaku. Debes entender que Uchiha Shiro es aún más dominante y obsesivo que el anciano Setsuna. Si el puesto de líder del clan cayera en sus manos en el futuro, ¿crees que podrías contenerlo con su personalidad? Ante el interrogatorio de su padre, Fugaku se sonrojó de frustración e indignación. Finalmente, con voz ronca, respondió. Pero, padre, cuando le ofrecieron el puesto de subdirector, Shirou lo rechazó rotundamente. En cambio, se refugió en el país de la lluvia y no regresó hasta hace poco, cuando se estableció el cuerpo médico en la aldea. Solo entonces decidió regresar, e incluso solicitó unirse voluntariamente a la unidad médica. Mientras decía esto, el rostro de Fugaku reflejó un profundo sentimiento de vergüenza. El niño al que siempre había considerado como su hermano menor había crecido hasta tal punto sin que él se diera cuenta, y sin embargo, su padre ahora había comenzado a albergar temores hacia él. Esto no era justo. Este no era el estilo Uchiha. Ante la reprimenda de su hijo, el anciano patriarca guardó silencio. Tras un largo instante, dejó escapar un suspiro melancólico. Fugaku, quizás sea egoísmo mío. Pero después de todo lo que he pasado, me he dado cuenta de que el clan Uchiha ya es una presencia sensible en la aldea. Si Shirou quiere cambiar el clan, no me interpondré en su camino. Sin embargo, como líder de clan, no puedo arriesgar todo el clan por una sola persona. Por eso te necesitamos, Fugaku. Un Uchiha con opiniones diferentes, como las que tuve con la anciana Setsuna. En el futuro, el clan dependerá de ambos. Fugaku comprendió el razonamiento de su padre, pero como orgulloso Uchiha, se llenó de ira. Golpeó con fuerza la palma de la mano, destrozando la mesa frente a él. Padre, acepto tu amor por el clan, pero no puedo aceptar de ninguna manera este método que pisotea el honor de los Uchiha. Fugaku rugió furioso. Comprendió que un clan Uchiha dividido podría ser más seguro, pero no podía aceptar tal enfoque. Sin embargo, mientras miraba fijamente a su padre, el patriarca mayor levantó la cabeza y dijo solemnemente: Fugaku, cuando lleves el peso del clan sobre tus hombros, ya no podrás actuar con tanta libertad. Esta presión te sofocará, obligándote a actuar en contra de tu corazón. El cuerpo médico ya se ha establecido formalmente. La jefa es Lady Tsunade y el subdirector es Shirou. Y tú, hijo mío. Ahora eres el subdirector de la policía. Es hora de que asumas la responsabilidad del clan. Al escuchar las palabras de su padre, la ira de Fugaku dio paso a la culpa. Culpa hacia Shirou. Uchiha Shirou, mucho más joven que él, había evitado una ruptura entre ellos retirándose al país de la lluvia. Y a su regreso, solicitó unirse a la unidad médica en lugar de competir por el poder. Esto hizo que Fugaku, quien siempre se había considerado el hermano mayor, sintiera un profundo remordimiento. Era como si le hubiera robado la gloria que legítimamente le pertenecía a su hermano menor, Uchiha Shirou. Mientras tanto, el territorio del clan Senju. Tsunade, el cuerpo médico ya está formalmente establecido. Es hora de que te concentres en lo que necesitas hacer. Uzumaki Mito suspiró y negó con la cabeza mientras hablaba. Sin embargo, en la cámara secreta, Tsunade estaba absorta en la lectura de los pergaminos secretos del clan. Frunció el ceño, absorta en los textos, y desestimó las palabras de su abuela. Estos viejos. Propuse formalizar mi carrera como ninja médico hace mucho tiempo, y ahora por fin han aprovechado la oportunidad. ¿Qué es esto? ¿Convertir mis contribuciones en un simple título de jefe del cuerpo médico? Intentan encasillarme como un simple ninja médico para que todos los shinobi de Konoha me vean solo por mis logros en la medicina, no por mis hazañas en el campo de batalla, ¿verdad? Para entonces, Tsunade ya se había dado cuenta de esas maniobras políticas y se burló con frialdad. En cuanto al tedioso trabajo del cuerpo médico, Shirou ya ha vuelto y está preparado para hacerse cargo. Uzumaki Mito sintió alivio al ver madurar a su nieta. Al menos podría estar tranquila tras su partida.
Sin embargo, no pudo evitar sentirse preocupada por los cambios recientes de Tsunade desde su regreso al clan. Después de su regreso, Tsunade se sumergió en los pergaminos secretos del clan, especialmente aquellos escritos por el segundo Hokage, Tobirama, y otros que detallaban técnicas prohibidas. Desde pequeña, Tsunade había jugado o bebido. Ahora, se había interesado profundamente por los pergaminos secretos del clan, lo que sorprendió a Uzumaki Mito. Nunca había visto a Tsunade tan obsesionada con el poder. Tsunade, la aldea ya está preparada. Tras una larga pausa, Uzumaki Mito habló en voz baja desde una silla en la cámara. Sus palabras sobresaltaron a Tsunade, quien estaba absorta en sus estudios. Tsunade levantó la cabeza con expresión fría. Los forasteros son una cosa, pero algunas personas dentro del clan no parecen poder esperar, ¿verdad? Todos dicen que los Uchiha son locos en su búsqueda de poder, pero comparados con los Senju actuales, los Uchiha son una broma. Investigar las técnicas de liberación de madera del primer Hokage requeriría inevitablemente abrir su tumba y extraer tejido de su abuelo, el esposo de Uzumaki Mito. Para otros, esto era simplemente la fuente de un poder seductor. Pero para ellos dos, era familia. Uno era su esposo, el otro su abuelo. Solo ellos dos sintieron el dolor. Para el resto del clan, obsesionado con revivir su antigua gloria, no hubo vacilación ni tristeza. Abuela. Tsunade exhaló profundamente y luego sonrió levemente. No te preocupes, abuela. Tengo esto bajo control. Lo manejaré yo sola, y estoy segura de que el abuelo no me culpará. Sus palabras burlonas hicieron reír a Uzumaki Mito. Le recordó cuando Tsunade practicó ninjutsu médico por primera vez, a menudo usando a su abuelo como sujeto de prueba. Pero cuando pensó en el estado actual del clan, Uzumaki Mito solo pudo suspirar. Tsunade, muchos de los miembros de nuestro clan fueron testigos de la antigua gloria de los Senju. Por eso están tan desesperados por revivir el clan. Ante el declive de los Senju, los miembros del clan canalizaron sus frustraciones hacia un único objetivo: restaurar su antiguo esplendor. Cuando se les propuso la idea de investigar el elemento madera, la aprovecharon como válvula de escape, volviéndose completamente fanáticos. Si no hubieran visto la época dorada de los Senju, no habrían estado tan obsesionados. La brecha psicológica era simplemente enorme. Al ver la tristeza de su abuela, Tsunade de repente le dio una palmada en la frente como si hubiera recordado algo. Abuela. Necesito tu ayuda con algo. He tenido algunas ideas sobre técnicas derivadas para el Seiyujin. Recientemente, tras estudiar los registros del clan Uzumaki y los pergaminos del segundo abuelo, he perfeccionado aún más mi concepto. Tsunade explicó con entusiasmo sus pensamientos, que luego evolucionarían en la técnica de las 100 curaciones. Uzumaki Mito, aunque consciente de que su nieta estaba tratando de distraerla y darle algo en que concentrarse, no pudo evitar sonreír cálidamente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. En la cámara secreta. Tsunade, incluso Tobirama ha elogiado tu talento en el pasado. Sin embargo, pasaste tanto tiempo jugando y bebiendo, desperdiciando un tiempo tan largo. Pero aún estás a tiempo. Tu idea actual es excelente. Después de escuchar los pensamientos de Tsunade sobre la dirección derivada de la técnica del Seiyujin, Uzumaki Mito rara vez mostró una mirada de alivio. Por lo menos, demostró que su nieta no solo estaba inventando excusas para distraerla, sino que estaba realmente inmersa en su investigación. Especialmente después de ver la dirección que seguía Tsunade, Uzumaki Mito suspiró aliviada en secreto. Su mayor temor siempre había sido que Tsunade tomara un camino oscuro. Después de todo, los pergaminos secretos que dejó el segundo Hokage, Tobirama, contenían muchas técnicas oscuras prohibidas. Por suerte, aunque Tsunade había comenzado a buscar el poder, no se había obsesionado con esas crueles y oscuras artes prohibidas. Abuela, en aquel entonces, tú también eras un genio. Incluso el segundo abuelo te consideraba una kunoichi legendaria, con un talento y una fuerza no inferiores a los suyos. Con una sonrisa halagadora, Tsunade primero felicitó a su abuela y luego agregó coquetamente: abuela, últimamente he estado muy ocupada. Hay mucho que hacer en la división médica. ¿Podrías ayudarme a investigar esta técnica prohibida juntas? Ante la petición juguetona de su nieta, Uzumaki Mito sonrió aliviada. Saber que su nieta no había tomado el camino oscuro que temía era su mayor consuelo. Está bien. La abuela no tiene mucho que hacer estos días. Con gusto te ayudaré a perfeccionar esta técnica prohibida. En lo profundo de su mirada, Uzumaki Mito mostró una mirada resuelta.
Si la idea de su nieta para esta técnica prohibida lograba perfeccionarse, serviría como una importante salvaguardia para su vida después de la muerte de Mito. Tuvo que hacer todo lo posible para ayudar a completarlo. Muchas gracias, abuela. Pero también debes recordar descansar. Haré que Kusina te vigile para asegurarme de que tomes los descansos necesarios. Con la risa juguetona de Tsunade, acompañó a Uzumaki Mito afuera. Una vez sola, la sonrisa en su rostro se congeló al instante y un destello frío apareció en sus ojos. En la cámara silenciosa, Tsunade miró los diversos pergaminos prohibidos sobre la mesa. Quizás ahora sepa qué sacrificar. Sacrifica lo insignificante y, al final, el clan Senju renacerá. Después de tantas experiencias, Tsunade ya no era la mujer despreocupada e imprudente que había sido. Se había convertido en alguien capaz de asumir las pesadas responsabilidades del clan Senju. Lo que ella buscaba era un clan unificado y totalmente controlable, no uno en el que sus miembros la traicionaran en momentos críticos. Al desplegar un pergamino, el contenido revelado no era otro que registros de experimentos humanos realizados por el segundo Hokage, Tobirama Senju. La mirada de Tsunade se tornó seria al concentrarse en el documento. Tras la muerte del abuelo, el segundo abuelo intentó crear una técnica prohibida para resucitarlo. Al fracasar en medio de la agitación del mundo ninja, centró su atención en investigar el poder del elemento madera, intentando despertarlo a gran escala dentro del clan. Pero no hay registro en la historia del clan Senju de que el elemento madera haya sido una habilidad del Kekkei Genkai. Parece haber sido algún tipo de mutación que el abuelo despertó. Más tarde, mediante investigaciones, el segundo abuelo descubrió que el chakra del abuelo contenía una energía única. Al leer los detalles secretos del pergamino, Tsunade frunció el ceño profundamente. La descripción de esta energía la dejó atónita. Esta energía única es muy similar al chakra especial que se produce en el clan Uchiha al despertar el Sharingan. Sin embargo, también es como dos fuerzas opuestas, el yin y el yang. Al combinarse con el chakra de un ninja, genera un poder inmenso. Cuando llegó al final del pergamino y no encontró más registros, Tsunade frunció el ceño. ¿Qué? ¿Eso es todo? Imposible. Si el segundo abuelo investigó esto, ¿cómo es posible que los registros estén incompletos? Justo cuando Tsunade empezaba a sentirse irritada, su mirada se posó en el registro de tiempo al final del pergamino. Su expresión se congeló y su frustración se disipó. Así que fue entonces cuando, murmurando para sí misma, Tsunade se dio cuenta de que la investigación se remontaba a la época en que su segundo abuelo había ido a negociar con la Tierra del Rayo y había encontrado su prematuro final. En otras palabras, la investigación del segundo abuelo no fracasó. Simplemente quedó incompleta. Las cejas de Tsunade se fruncieron aún más profundamente mientras su mente corría. El segundo abuelo nunca terminó su investigación. ¿Y qué es exactamente esta célula única relacionada con la liberación de madera? Sus pensamientos comenzaron a reconstruir fragmentos del pasado. Tras el fallecimiento de su segundo abuelo, su maestro, Hiruzen Sarutobi, asumió el cargo de tercer Hokage. Junto con él vino la formación de la raíz y el consejo asesor, consolidando el poder del tercer Hokage. En otras palabras, todo lo que dejó el segundo abuelo permaneció en la aldea. Y cuando estos viejos conspiradores llegaron al poder bajo el mando del tercer Hokage, la mente de Tsunade se volvió más clara, apuntando a una posible conclusión. La investigación no se detuvo. Esos viejos intrigantes continuaron experimentando en secreto, probablemente orientándola hacia una nueva dirección, y ahora han propuesto el proyecto de liberación de madera. Ante ese pensamiento, Tsunade no pudo evitar sonreír sarcásticamente. Pensé que ya había asumido lo peor de todos ustedes, pero son aún más podridos de lo que imaginaba. Están corruptos hasta la médula. Su voz era tranquila y suave, pero al mismo tiempo transmitía una gélida indiferencia. En ese momento, sus ojos se llenaron de una frialdad infinita. Había llevado su imaginación al límite, intentando imaginar lo viles que podrían ser, pero la realidad aún superaba sus expectativas. ¿Qué podría ser peor que los humanos en este mundo? De repente, un pensamiento surgió en la mente de Tsunade, paralizando su expresión. Comprendió que nunca se había topado con algo más malvado que los humanos. Konoha. La aldea, aclamada como la más fuerte del mundo ninja, había desarrollado 5 divisiones principales desde su fundación. Anbu, Raíz, División de Inteligencia, División de Barrera y Fuerza Policial. Si bien Root técnicamente dependía de la Anbu, se había vuelto cada vez más independiente con el paso de los años y ahora era responsable de misiones de espionaje y recopilación de inteligencia en otras naciones.
Ahora, Konoha había añadido una sexta división, la división médica. Con esto, cada uno de los 6 departamentos de Konoha tenía responsabilidades distintas. De estos, la división de barreras y la división médica carecían de poderes de ejecución. El nuevo edificio de la división médica se encontraba detrás del hospital, con Tsunade como su jefe. La división médica está reclutando ninjas médicos. Aunque la aldea actualmente tiene poco presupuesto, no podemos permitirnos la escasez de ninjas médicos. Prepárense para desplegarse con las fuerzas ninja en cualquier momento. Este es el sistema de gestión hospitalaria más reciente. La jefa Tsunade ya lo aprobó. Todos los hospitales de la aldea deben operar bajo un marco unificado. Las lesiones leves deben tratarse y darse de alta con prontitud. A menos que sea necesario, no se requiere hospitalización. Además, el triaje debe planificarse según la gravedad de las lesiones. No desperdicien recursos médicos. He visto a Chunin médicos de élite en la sala apresurándose a atender a cada paciente que llega, solo porque alguien entró en pánico. En la oficina de la división médica, docenas de ninjas de Konoha expertos en ninjutsu médico estaban sentados respetuosamente, escuchando a su subdirector hablar. Uchiha Shirou, el subdirector de la división, había asumido un papel nominal en la fuerza policial después de regresar del frente, antes de ser transferido a la división médica. Mirando al grupo de ninjas médicos, en su mayoría mujeres, Shirou habló con gravedad. ¿Te das cuenta de lo inútil que es este comportamiento? En situaciones caóticas, si entra un ninja gravemente herido, por ejemplo, con una extremidad amputada, podría parecer crucial. Pero en realidad, un ninja médico Chunin puede estabilizar su condición con un tratamiento básico. En cambio, estás desperdiciando el chakra de un Chunin de élite. ¿Y qué pasa cuando llega un Chunin envenenado mientras ese ninja médico Chunin de élite está agotado? Ante su pregunta, las ninjas médicas femeninas intercambiaron miradas inquietas, plenamente conscientes de la gravedad de la situación. Subdirector Shirou, aunque lo que dice es lógico y entendemos su punto, a veces no tenemos otra opción. Por ejemplo, cuando un paciente es atendido por sus compañeros de equipo. Incluso si un ninja médico normal puede manejarlo, si su compañero es un Chunin de alto rango y exige lo mejor, ¿qué se supone que debemos hacer? Una joven ninja médica expresó nerviosamente las preocupaciones del grupo. Los ninjas médicos eran inherentemente el grupo más débil y no podían permitirse el lujo de ofender a estos Chunin temperamentales y de alto rango, especialmente cuando sus camaradas estaban heridos y las emociones estaban a flor de piel. Al oír esto, Shirou observó con calma a la multitud que murmuraba. Haré que personal de la policía patrulle el hospital y mantenga el orden. Al tratar con ninjas heridos, nadie puede romper el protocolo. Si alguien tiene algún problema, diríjanlo a la policía o a la jefa Tsunade. La potente voz de Shirou resonó por la sala, provocando un silencioso suspiro de alivio entre los demás. Si la policía hubiera intervenido para mantener el orden, todo habría sido mucho más fluido. Al fin y al cabo, simplemente estarían siguiendo los protocolos establecidos. Por supuesto, si fuera en épocas de abundancia de recursos médicos y se presentaran tales demandas, en la división médica las recibiríamos con los brazos abiertos. Los honorarios por tratamiento en tales casos podrían multiplicarse por 10. Desde que Tsunade le confió la gestión de la división médica, Shirou no tenía intención de descuidarla. Mientras todos los demás la subestimaban, él era plenamente consciente de su inmenso potencial. Al establecer un sistema médico más integral, Shirou pretendía unir al clan Uchiha, la división médica e incluso a las demás familias principales aliadas en una fuerza cohesionada. Al fin y al cabo, nadie comprendía la rentabilidad del campo médico mejor que él. Controlar la tecnología médica era controlar el futuro. Cuando Shirou invocó el respaldo de 2 clanes poderosos, la familia Senju de Tsunade y su propia familia Uchiha, junto con la fuerza policial, los ninjas médicos en la habitación comenzaron a sonreír. No era que no supieran cómo utilizar adecuadamente los recursos médicos. Simplemente los ninjas médicos estaban en una posición débil de influencia. En la historia original, cada vez que un desastre azotaba Konoha, un problema evidente se hacía evidente. Por muy hábil que fuera Sakura como ninja médica, incluso las heridas menores requerían su atención. Esto se debía a que los heridos casi siempre eran traídos por conocidos, lo que le dejaba sin otra opción que ayudar. Por lo tanto, era necesario establecer reglas y sistemas desde el principio en lugar de esperar a que surgieran problemas más tarde, lo que solo haría las cosas más difíciles. Con la implementación de las políticas mejoradas de la división médica, junto con el apoyo de la fuerza policial, los hospitales de Konoha rápidamente se volvieron más organizados y eficientes.
En la oficina de la división médica, Shirou acababa de terminar una reunión cuando Kusina y Mikoto entraron sonriendo. Shirou, ya está todo arreglado con la policía, dijo Mikoto. Quizás les lleve un tiempo adaptarse, pero no tardarán mucho en hacerlo. Habían regresado del frente hacía varios días y Kusina tenía que concentrarse en su trabajo. Mientras Shirou ocupaba un puesto nominal en la fuerza policial, Mikoto podía representarlo, sirviendo como señal para evitar conflictos internos dentro del clan. Desde su regreso, Kusina también había pasado la mayor parte de su tiempo aprendiendo de Uzumaki Mito, disfrutando finalmente de un raro período de relativa relajación. ¡Guau! Nuestra subdirectora de la división médica es impresionante, bromeó Kusina, dejando entrever su personalidad directa. Estás rodeada de tantas ninjas médicas hermosas. Shirou negó con la cabeza y sonrió ante su comentario juguetón. ¿Por qué no me ayudas tú también? Kusina hizo un puchero y agitó la mano con desdén. Estoy ocupada entrenando con la abuela Mito ahora mismo. No tengo tiempo para ayudarte. Aunque ella se negó, su tono dejó entrever que no era falta de voluntad sino simplemente falta de tiempo. Señor Shirou. En ese momento, Conan entró en la oficina con una pila de documentos y lo saludó respetuosamente. Shirou le sonrió cálidamente. Desde su regreso del país de la lluvia, había traído a Conan consigo. ¿Interrumpir la línea temporal original? Eso no le importaba. Mientras lo fortaleciera y le favoreciera, nada estaba fuera de su alcance. ¿Desperdiciar el inmenso potencial de una Conan ninja en otro lugar? Sería una tontería. En cuanto a Nagato, no era que Shirou no quisiera traerlo, era simplemente que aún no tenía la fuerza para desafiar los límites de Uchiha Madara. Pero eso no importaba. Las semillas ya estaban plantadas. Solo era cuestión de esperar a que dieran fruto. Deja los documentos aquí, dijo Shirou. Aprecio mucho tu meticuloso trabajo, Conan. El rostro de Conan se sonrojó levemente ante el elogio. Inclinando la cabeza respetuosamente, respondió. Para nada, todo es gracias a tu guía, señor Shirou. Al observar este intercambio, Kusina no pudo evitar sentir una punzada de celos. Ella también quería quedarse, pero simplemente no podía. La salud de Mito requería que recuperara su fuerza lo antes posible. Shirou, ¿te has enterado? Intervino Kusina de repente, con un tono lleno de insatisfacción. Logramos tanto en el frente, sobre todo tú, luchando a muerte contra Salamander Anso, y sin embargo solo conseguiste este inútil puesto de subdirector de la división médica. Mientras tanto, Minato Namikaze logró ganarse el favor del tercer Hokage con solo completar algunas misiones. Incluso escuché que será recompensado con uno de los jutsus del pergamino de los sellos. Kusina resopló con frustración mientras Mikoto, parada cerca, permaneció en silencio pero no pudo ocultar el brillo frío en sus ojos, revelando su disgusto. Kusina, no deberías decir esas cosas en voz alta, dijo Shirou, negando con la cabeza y sonriendo. Sin embargo, para sus adentros, pensaba que el camino al éxito de Minato Namikaze parecía inevitable. Kusina, sintiéndose reconfortada por el tono aparentemente afectuoso de Shirou, no pudo evitar sentir calidez por dentro, aunque mantuvo su comportamiento desafiante exteriormente. Vamos. Tú, Mikoto y Conan-chan están de mi lado. ¿Por qué debería importarme? Si van a actuar así, ¿por qué no debería reprenderlos? Shirou sonrió, sacudiendo la cabeza ante su actitud obstinada. En cuanto al pergamino de los sellos, no hay necesidad de pensarlo demasiado. A menos que los Uchiha creen un Hokage, ni siquiera deberíamos pensar en recibirlo. Su sonrisa despreocupada parecía indicar que el clan Uchiha se había acostumbrado desde hacía tiempo a un trato tan injusto. Por grandes que fueran sus logros, nunca serían suficientes para ganarse la confianza genuina. Esta resignación a los prejuicios ajenos hizo que Kusina sintiera una punzada de tristeza. Al mirar a Shirou, su mirada se suavizó. TSH, ven a mi casa esta noche. Exclamó de repente. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, Kusina se puso roja como un tomate. Intentando disimularlo, añadió. Y Mikoto también. La abuela Mito quiere verlas a ambas. Puede que la hermana Tsunade también tenga algo que decirte. Solo te estoy pasando el mensaje. Señora Mito. Shirou hizo una pausa, su mente ya estaba corriendo para analizar la situación. El clan Senju. Abuelo, cuando perdiste contra mí tantas veces, digamos que esto es pagar tu deuda. En fin, ya estás muerto, no te hará daño, Tsunade murmuró en voz baja mientras extraía con cuidado algunas muestras de tejido del ataúd.
Las inspeccionó con detenimiento, dejando escapar un silencioso suspiro de alivio. Aunque el abuelo ya falleció, bajo la poderosa fuerza vital del cuerpo sabio, las células de su cuerpo siguen increíblemente activas. El tejido que acabo de extraer se regenerará enseguida. Esta constatación hizo que Tsunade se sintiera aliviada de no haber causado mucho daño al cuerpo de su abuelo. Con razón fueron tan audaces. Resultó que sabían que el cuerpo de mi abuelo no mostraría ningún daño durante una inspección. Para Tsunade era evidente que los viejos de Konoha habían estudiado en secreto el elemento madera. Debieron haber descubierto las capacidades regenerativas de su abuelo y, por lo tanto, no les preocupaba que los atraparan. Después de todo, la inmensa fuerza vital de su cuerpo continuó recuperándose. Lady Tsunade. Cuando Tsunade regresó a casa, fue recibida por miembros del Anbu, lo que hizo que frunciera el ceño profundamente. ¿Qué pasa? ¿Qué ganas tienes? Ante la mirada intimidante de Tsunade, los Anbu temblaron y bajaron la cabeza, respondiendo en voz baja. El señor Okage me pidió que le informara que todo el equipo de investigación, el personal y los laboratorios están listos. Tal como Shiro había mencionado antes, los prejuicios en los corazones de las personas son como montañas inamovibles. No importa cuánto lo intentes, no puedes moverlos. Ahora, Tsunade estaba firmemente convencida de que los viejos habían caído en la oscuridad. Naturalmente, todo lo que hacían le resultaba insoportable. Su reacción fue un resoplido frío. Fuera. Vuelve y diles a esos viejos fósiles que si los Anbu vuelven a pisar el complejo Senju, desenterraré personalmente las tumbas de sus antepasados. El grito furioso de Tsunade dejó a los Anbu visiblemente pálidos tras sus máscaras. Sin atreverse a decir una palabra más, asintieron respetuosamente y huyeron rápidamente. Al ver a los Anbu retirarse presas del pánico, Tsunade apretó los dientes con rabia. Esos viejos trataban el complejo Senju como si fuera su propio patio trasero, entrando y saliendo a su antojo. ¡Qué ridículo y patético! El colmo de la hipocresía humana. Tsunade se burló fríamente y se giró para regresar a casa. En la oficina del Okage. Hiruzen, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Tsunade a actuar así? Indignante. Más que indignante. Hiruzen, debemos hacer algo con ella. Tras el informe de los Anbu, tanto Mitokado Omura como Utatane Koharu estaban furiosos. Sus rostros se pusieron verdes de ira y golpearon la mesa con furia. Hiruzen, el laboratorio está completamente preparado y todo listo. Solo esperamos a Tsunade. ¿Acaso no se da cuenta de que retrasarlo un día más desperdicia incontables recursos valiosos? Danzo. Di algo. ¿Qué pasa con el comportamiento de Tsunade? Al ver a Sarutobi y Hiruzen permanecer en silencio, los dos dirigieron su furia hacia Shimura Danzo. Aunque la pareja estaba furiosa, Danzo, que normalmente tenía las reacciones más extremas, permaneció inusualmente tranquilo esta vez. La ira de Tsunade es comprensible. Al fin y al cabo, solo se está desahogando con palabras. No es que esté actuando. Danzo, por una vez, pareció imperturbable. Miró a Hiruzen sin mucha emoción. Aunque a menudo se le consideraba despiadado, incluso él comprendía que cualquiera se sentiría molesto en esta situación. ¿Qué tiene de especial insultarte y amenazar con desenterrar las tumbas de tus antepasados? Todo el mundo sabe que son solo palabras dichas con ira. Pero en este caso, ella sí desenterró las tumbas de su propia familia. Si ya la obligaste a hacer algo así, ¿qué hay de malo en dejarla desahogarse un poco? Su organización, Raíz, llevaba años maldita en Konoha. ¿No podrían soportar unos cuantos insultos? Danzo incluso mostró una extraña mirada de desdén. Estos dos siempre lo criticaban por su imprudencia, pero ahora que el asunto les había caído en las manos, no pudieron mantener la compostura. Al ver la actitud de Danzo, Hiruzen suspiró profundamente, dando una bocanada de su pipa. Ya basta, todos. Dejen de hablar. Conocen el temperamento de Tsunade desde hace años. Como mucho, solo está desahogando sus frustraciones. Vendrá mañana. La ira franca y desenfrenada de Tsunade tranquilizó tanto a Hiruzen como a Danzo. Al fin y al cabo, esa era la naturaleza de Tsunade. Incluso estaban preparados para que irrumpiera en la oficina del Hokage y les gritara directamente. El hecho de que simplemente los maldijera a sus espaldas ya era una mejora. Al ver el comportamiento tranquilo de Hiruzen y Danzo, Omura y Koharu intercambiaron miradas frustradas. Bien, bien. Ahora los dos están en la misma página otra vez, ¿eh? Está bien, ya que Tsunade está lista, el experimento puede comenzar mañana. Después de dar sus instrucciones finales, la expresión de Hiruzen se volvió más seria. Puede que la Segunda Guerra Shinobi haya terminado, pero las demás aldeas aún guardan rencor.
Todas esperan la oportunidad de atacar, así que no podemos permitirnos bajar la guardia. No te preocupes, Hiruzen. Konoha es el más fuerte. Omura y Koharu hablaban con confianza, sobre todo después de que la Segunda Guerra Shinobi terminara tan fácilmente. Les había dado una falsa sensación de superioridad, como si las demás aldeas no fueran más que débiles. Incluso Hiruzen y Danzo sintieron una sensación similar de exceso de confianza. En sus mentes, mientras trabajaran juntos, ninguna otra aldea podría enfrentarse a Konoha. El clan Senju. Al anochecer, Uzumaki Kushina llegó a casa acompañada de Uchiha Shirou y Uchiha Mikoto. Se sentía como si llevara a su novio a conocer a su familia, con el rostro ligeramente sonrojado durante todo el camino. Abuela, ellos son Shirou y Mikoto. Kushina los presentó con voz alegre, y tanto Shirou como Mikoto la saludaron respetuosamente. Señora Mito. El amable y anciano Uzumaki Mito les sonrió cálidamente a ambos. Jeje, son compañeros de Kushina y Tsunade. Kushina me ha contado tanto sobre sus hazañas en el campo de batalla que estoy a punto de desmayarme, abuela Mito. La cara de Kushina se puso roja, visiblemente avergonzada. Hablar de sus compañeros no era gran cosa, pero Kushina instintivamente sintió que su abuela insinuaba que solía hablar de Shirou específicamente. Esto la hizo sentir extremadamente incómoda. Mientras tanto, Mito observaba sutilmente la relación entre los tres, sintiendo una mezcla de preocupación y alivio. Este chico Uchiha era realmente encantador, guapo, fuerte y con un carácter excelente. De no ser por su apellido Uchiha, habría sido la pareja perfecta para Kushina. Sin embargo, dado su clan, la aldea no permitiría que un Uchiha tomara el control del Nueve Colas. Así, Mito se sintió aliviada al notar el cariño mutuo entre Shirou y Mikoto. A lo sumo, Kushina parecía estar un poco enamorada de Shirou, pero nada más. Prepararé un poco de té para todos ustedes. Kushina preparó con entusiasmo el té para dar la bienvenida a sus invitados, mientras Mito sonreía cálidamente y asentía en señal de aprobación. Sin embargo, ella no sabía que si hubiera sido antes, Kushina efectivamente habría actuado como ella imaginaba, y como mucho, los dos se habrían detenido simplemente en desarrollar un cariño mutuo. Pero debido a los detalles del incidente anterior, Kushina no le había revelado los detalles a Mito, y mucho menos a Tsunade. Esto provocó una discrepancia en la información. En ese momento, mientras Kushina veía a Mikoto y Shirou tan compatibles juntos, la envidia la invadió. Sin embargo, una idea audaz también se formó en su interior. TL. Harem. 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 En fin, la abuela Mito ya dijo que mi identidad como Jinchuriki de 9 colas es demasiado sensible. Y Mikoto también dijo que no le importaría antes. Al pensar en esto, una oleada de emoción y entusiasmo surgió en el corazón de Kushina. Sobre todo porque estaba sucediendo en su propia casa. Con la abuela Mito aún presente y frente a Mikoto y Shirou, le produjo una sensación de excitación ilícita. Hermana Tsunade. En ese momento, Tsunade bajó las escaleras descalza, y cuando Kushina la vio, la saludó con una sonrisa. Aunque Tsunade no estaba de muy buen humor al ver a los visitantes en su casa, su crianza como miembro del prestigioso clan Senju la obligaba a actuar con cortesía. Se acercó a todos y los saludó con cortesía. Shirou-kun, déjame llamarte así. Por lo que me dijeron Tsunade y Kushina, tras tu reciente regreso, no fuiste a la policía, sino a la división médica para ayudar a Tsunade. Tsunade tiene que agradecerte por eso. Uzumaki Mito dijo con una sonrisa. Shirou, comprendiendo sus implicaciones, asintió cortésmente y respondió. Es usted muy amable, señora Mito. La hermana Tsunade me ha cuidado muy bien, y Kushina es mi compañera. Ya sea en la policía o en la división médica, todo es por Konoha. Buen chico. Qué buena palabra. Al escuchar la discreta respuesta de Shirou, Mito no pudo evitar considerarlo un zorro astuto. Pero sus ojos reflejaban más admiración que crítica. Por lo que Tsunade había compartido sobre sus acciones, este joven, aunque astuto, también podía ser notablemente terco a veces, cualidades que se alineaban bien con el carácter Uchiha. Tenía principios y un objetivo final. Jeje, Tsunade, mira eso. Su sentido del deber es mucho mayor que el tuyo. Mito bromeó, y Tsunade, molesta, hizo un puchero en respuesta. HMPH, un Uchiha obsesivo, y lo llama sentido del deber. Aunque Tsunade parecía disgustada, una cálida sensación la inundó. Después de todo, en una Konoha tan oscura, tener un compañero dispuesto a arriesgar su vida por ella era realmente raro. ¿Puedes contarme más sobre los últimos preparativos en la policía? No he salido mucho últimamente, dijo Mito con una sonrisa, cambiando de tema con naturalidad.
Shiro asintió respetuosamente y respondió. La policía está actualmente al mando del capitán Fugaku. El líder del clan se ha quedado en casa por enfermedad. La policía, encargada de patrullar la aldea, se ha abierto a forasteros y ya no es exclusiva de los Uchiha. Sin embargo, los equipos de élite responsables de las patrullas externas, la ejecución de misiones y la captura de espías aún están compuestos por poderosos ninjas que deben superar rigurosas pruebas para unirse. Por ahora, los Uchiha aún dominan estas funciones. Shiro expuso con neutralidad el estado actual de la fuerza policial. Si bien el departamento se había abierto a la participación de forasteros en las patrullas de la aldea, los Uchiha aún tenían el poder. No lo ignoro. Después de todo, la policía era originalmente responsabilidad de los Uchiha. Permitir que se unieran forasteros ya era una concesión. No había forma de que renunciaran a toda la autoridad. Mito asintió repetidamente mientras escuchaba. He oído que la división médica ha estado colaborando con la policía últimamente. Aunque fingió curiosidad, estaba claro que Mito estaba investigando para ver si los Uchiha tenían intenciones de tomar el control de las divisiones médicas. Sin embargo, Shiro simplemente sonrió. Si bien la perspicacia de Mito era aguda, su perspectiva era limitada. O mejor dicho, el propio mundo shinobi tenía una visión tan estrecha que pocos tenían la capacidad de desarrollar estrategias más amplias. Absorber las divisiones médicas en la fuerza policial traería pocos beneficios y solo provocaría resentimiento entre los shinobi de Konoha. Lo que pretendía era transformar las divisiones médicas en la institución médica indispensable de Konoha, una en la que todos los shinobi confiarían en el futuro. Señora Mito, la situación es la siguiente. Anteriormente, los ninjas médicos solían ser vulnerables a los ataques de Chunin fuertes o shinobi emocionalmente inestables. Esto provocaba lesiones innecesarias y un desperdicio de recursos médicos. Algunas situaciones que podrían haber sido resueltas por ninjas médicos jóvenes terminaron consumiendo recursos avanzados. Si este hábito persistiera durante la guerra, el desperdicio sería aún mayor. El personal asignado por la fuerza policial para ayudar proviene de varios rangos ninja, Shiro explicó respetuosamente, enmarcando a la fuerza policial como un escudo temporal para la división médica para garantizar el orden. Si bien la fuerza policial podría ofender a otros en el proceso, las divisiones médicas cosecharían los beneficios. Al enterarse de las mejoras en la estructura de la división médica, Mito no pudo evitar reflexionar. ¿Acaso fue el desarrollo distorsionado de este mundo shinobi, o el abrumador poder de las habilidades ninja, lo que dejó las maniobras políticas tan inmaduras después de 1000 años? No notó nada extraño en las palabras de Shiro. De hecho, al final, Mito asintió repetidamente, con la mirada llena de admiración. De esta manera, la policía soportará el peso de las críticas, mientras que las divisiones médicas serán las que se beneficien en última instancia. En ese momento, Mito se volvió hacia Tsunade y dijo con un tono serio. Tsunade, tú propusiste la estructura de la división médica y eres su líder. Ahora que la policía Uchiha te ayudó tanto e incluso ofendió a muchos por tu culpa, no debes darlo por sentado. Al oír el recordatorio de su abuela, Tsunade se sintió reconfortada. Después de todo, fue Shiro quien la apoyó en sus momentos más difíciles. Sin embargo, por fuera, mantuvo su orgullo y asintió. No te preocupes, abuela. Y no es solo esta vez. En el campo de batalla de Land Rin, Shiro hizo contribuciones muy significativas, pero la aldea trató a su héroe de esta manera. Mientras tanto, he oído que el aprendiz de un estudiante está siendo elogiado por completar algunas misiones de rango A. Hablaba con sarcasmo, con un tono lleno de desdén. Descubrir el río subterráneo y descubrir los planes de ataque del ninja de la lluvia era suficiente para justificar una misión de rango S. Sin mencionar arriesgar la vida de Shiro para repeler a Ans de la salamandra, al menos otra misión de rango S. Y luego liderar a las fuerzas shinobi para aplastar a los ninjas de Rain. Esas contribuciones por sí solas fueron monumentales. Tsunade. Mito frunció el ceño, como si quisiera decir algo. Pero Tsunade suspiró y agitó la mano con desdén. Entiendo, abuela. Es para la aldea, ¿verdad? No te preocupes. El clan Senju también tiene sus copias del pergamino sellado. Con un toque de arrogancia, Tsunade asintió hacia Shiro y Mikoto. Y sé que Kusina los invitará a ustedes dos esta noche por este asunto. Y también necesito revisar su salud. Sus palabras tenían un matiz de significado mientras miraba significativamente a Shiro, quien comprendió de inmediato. Gracias, hermana Tsunade. Tanto Shiro como Mikoto expresaron su gratitud respetuosamente, aunque Shiro era muy consciente de que el control de salud era simplemente una excusa. La verdadera razón era examinar los ojos de Mikoto.
Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.